Es un gustazo realmente recibir a Daniel Baldi, que viene con su nueva novela Me llamo Alfonsina, soy futbolista. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bienvenido, Daniel. Bueno, esta nueva novela que se suma a las decenas ya de publicaciones que tenés, pero es diferente porque es la primera que tiene a una niña en sus inicios, protagonista de esta historia que atraviesa todo el derrotero de ser futbolista, todo lo que implica ser mujer en ese ámbito. Contanos un poco cómo vos te pusiste en la piel de este personaje de Alfonsina para poder escribir todas estas historias. Sí, fue todo un desafío. La idea, la propuesta nace por la editorial Planeta, pero de España, que en uno de esos encuentros que hacen con todas las sucursales que tienen en el mundo, le preguntan a quienes viajaron de acá, de la editorial Planeta Uruguay, si yo no me animaba a escribir algo, pero relacionado con el fútbol femenino. Entonces me trajeron el chisme, diríamos, y cuando me lo proponen digo, a ver, bueno, eso era todo un desafío, porque generalmente es cierto, siempre mis libros eran con un papel protagónico, tenían una fuerte presencia femenina, pero generalmente el protagonista era así un varón. O desde una mirada masculina. Sí, o de una mirada masculina. Y acá empecé a escribir la historia de Alfonsina, escrita en primera persona, y me fui encontrando con desafíos permanentemente que los fui sorteando con ayuda de gente relacionada al fútbol femenino, trabajando en el fútbol femenino, y después con casualidades de la vida. Por ejemplo, Alexandra Gómez, que es una abogada uruguaya, radicada en Ámsterdam hace años ya, que trabaja para FIFPro. Mientras yo estaba escribiendo la novela, me escribe ella a mí para comentarme quién era y que un hijo de ella estaba leyendo una novela mía, que habían venido de vacaciones acá a Uruguay, se había comprado una novela y le había encantado. Y cuando me dice quién es y que está sobre todo legislando, ella trabaja para FIFPro, que es Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, legislando la parte femenina del fútbol profesional, yo le digo, mirá, no te puedo creer, justo yo estoy escribiendo un libro referido a esto. Y generamos un vínculo tan estrecho que hasta ella es la prologuista del libro, viajó los otros días a presentarlo, lo presentamos el jueves pasado en Sala Magnolio el libro, pero yo antes viajé a Ámsterdam, la conocí a ella y conocí el Club Ajax, que es donde Alfonsina se va a jugar. Exacto. Y generé un vínculo tan hermoso con el club y con la directiva que mandaron la semana pasada acá a la presentación a una persona del Ajax a que hablara del fútbol femenino del Ajax. Entonces se generó un vínculo hermoso. A mí me tiene muy entusiasmado la novela porque se está leyendo mucho de las niñas, las adolescentes y los adultos también, porque es una lectura familiar. Me quedó un libro súper largo, gordo, lindo, pero entretenido. Y es todo Alfonsina desde que es una niña y desea llegar a ser futbolista, y todo lo que vive y sufre en el camino, tanto en Uruguay como cuando le toca irse a jugar afuera al Ajax, que tiene un novio acá, y el desafío de la pareja es él el que tiene que acompañar a ella, y que eso es una gran diferencia en el fútbol masculino y femenino. Y básicamente porque los salarios son distintos, pero es el hombre ahí el que se tiene que poner en un segundo plano en la pareja. Y además de esa brecha, después está lo que pasa cuando va a ser mamá. Y bueno, después nada más y nada menos que ella queda embarazada, que hoy día, 2026, todavía es sinónimo en las futbolistas y en las deportistas profesionales de o de no tenerlo, interrumpir el embarazo, o de abandono de la profesión. Porque todavía, por ejemplo, me enteré, yo pensaba, porque uno empieza a saber, uno cree que sabe hasta que empieza a saber. Y una de las cosas que me enteré es que hasta el día de hoy todavía los equipos no están obligados a una jugadora que queda embarazada a respetarle el contrato, porque es algo inesperado. ¿Me entendés? Entonces hay un montón de agujeros negros que son insólitos, que Alexandra está luchando para que eso se termine de una vez, y que lo está logrando. Hoy día la verdad están logrando muchas cosas, pero quedan muchas batallas más por librar. Y Alfonsina las va no denunciando, sino viviendo y luchando y derribando. Y hay un momento muy lindo, porque hay una
asimetría muy grande con Johan Cruyff, que ella, la filosofía Cruyff es parte de la filosofía Ajax, y ella cuando llega al club se la trasladan, que eso es algo que yo siempre digo en los clubes de acá de Uruguay, tendrían que mostrarle a los jóvenes que llegan a los clubes Peñarol y Nacional, por ejemplo, la historia que hay detrás, y por qué son lo que son, y por qué están considerados como están. Y el Ajax, cuando vos llegás, te la meten por los poros a la filosofía Cruyff, a la filosofía Ajax, ¿no? Total. Y quedás obnubilado realmente. Y nos tienen un aprecio. Está la gigantografía de Johan Cruyff en el club cuando llegás, que te impacta, y al lado, un poquito más chica nada más, la de Luis Suárez. O sea, imagínate lo que es eso. Y el tipo que vino los otros días de Ajax inmediatamente pidió para ir a los céspedes y al Parque Central, por ejemplo, porque quería conocer de dónde había salido Luis. Y bueno, y nosotros a veces descuidamos ese... Y al Centenario, porque hay una tribuna nada más y nada menos que Ámsterdam. Qué bárbaro. Así que bueno, pero estoy muy contento. Daniel, tú sos un autor que sos reconocidísimo por muchísimas cosas y sobre todo por escribir novelas de esta temática. ¿Qué descubriste de vos mismo? Porque dijiste que está en primera persona. Sí. Y bueno, estuvo buenísimo. Yo suelo escribir de mañana, me levanto pronto el mate y escribo. A veces he tenido que hasta madrugar, pero levantarme a las 5 de la mañana a escribir, porque yo que sé, empieza mi día a las 7, ponele, y quiero escribir. Y a veces me da pereza y me cuesta y lucho conmigo mismo, pero mientras escribía este libro lo hacía con muchas ganas. Era muy fácil porque generé una relación con el personaje que inmediatamente era como que me ponía a mí en una situación de... Me desnudaba mis prejuicios, mis experiencias, y qué hubiese hecho yo en una situación así, porque uno nació en un contexto machista, si se quiere, o bueno, no sé si llamarlo machista, porque en realidad yo vengo de una familia en la que la mujer era tremendamente respetada, y lo que decía mi madre era muy valioso y tenía su lugar dentro del hogar, pero por ejemplo yo nunca vi a mi padre tender una cama o lavar un plato, jamás en mi vida, ¿me entendés? Estaba bien o mal, no lo voy a juzgar, ellos funcionaban muy bien así, era una pareja que se llevaban bárbaro, pero estaban esos roles bien identificados en el hogar y era... Está bien. Y entonces... Alfonsina es como que lucha contra eso, porque ella quiere ser futbolista y es como que la miran raro, como ¿por qué vos vas a ser futbolista si sos una mujer? Y a mí me pasó hasta en la escuela eso. Yo me acuerdo en la escuela que los varones practicábamos fútbol y las niñas practicaban handball, y yo me quedé sin jugar al handball por eso. Pero si vamos al caso, también lo llevo al fútbol masculino, que se sufría y se sufre bastante esa condición de que hay que ser un supermacho para jugar al fútbol. Yo fui técnico de las inferiores, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo clarísimo. Y había un jugador que yo lo veía que no estaba bien, que había bajado su rendimiento, pero hasta su gestualidad no era la que solía tener. Yo advertí como que había algo que le estaba impidiendo ser él. Y un día pregunté a los compañeros del equipo a ver si alguien sabía algo, si le pasaba algo, y uno me dijo como riéndose, este marica, una expresión así, se peleó con la novia y anda bajoneado, como minimizando esa situación, ¿no? Entonces me sirvió inmediatamente para llamar a toda la categoría, vení, vamos a sentarnos acá, y empezar a hablarles, ¿qué es lo más sagrado que ustedes tienen en su vida? ¿Qué es lo que y bueno, la familia, eso es la familia, bien, y una pareja no es lo... sí, bueno, la quieren, sí. Entonces, ¿cómo no nos vamos a poner mal si nos peleamos? Algunos está teniendo... Entonces, romper eso, ¿viste? Que en el fútbol es como que no te puede afectar. Hay cosas que no te pueden afectar. Mentira que no te pueden afectar. Somos humanos, justamente, nos afectan. Y entonces, permanentemente Alfonsina me planteaba esos dilemas. Se los planteaba ella misma y las situaciones, y me encantó escribirlo porque fue también sincerarme conmigo mismo y con mi experiencia de vida. Con lo que vos has vivido de tu experiencia como futbolista. Y sobre todo teniendo en cuenta, y vos corregime tranquilo, Daniel, que hay muchos casos
de parejas en el fútbol que han sido baluartes muy importantes para quien es el protagonista, por lo menos para el club y para toda una hinchada, que han sido un apoyo que si no hubiera existido, es fundamental. Quizás no hubieran tenido ese jugador tampoco, ¿no? Hay de todo, ¿no? La pareja, por eso, pero te todo. puede favorecer o perjudicar, eso ni que hablar en la vida. Pero tocaste otro tema. En el fútbol femenino, por ejemplo, está naturalizado y está bien y no hay ningún problema convivir con chicas homosexuales. Sí. De hecho, hay parejas hasta en los mismos equipos. No pasa nada, están las que son homosexuales, las que son heterosexuales, conviven, no pasa nada, se respetan y vamos arriba. En el fútbol masculino yo estuve 15 años jugando, y si contamos las inferiores, muchos más. Yo nunca conocí un jugador homosexual, gay. Dudo que no haya, conocí miles de jugadores y nunca, entonces ya ves que hay estereotipos en un lado que no se permite, o sea, se reprimen en otro. Ahí está. Entonces también tuve que abordar esa temática, porque en las mujeres está todo bien, no pasa nada, a nadie se la juega, y sin embargo en el fútbol masculino eso caería, no sé hoy día, capaz que no, pero cae raro, cae mal, capaz. A ver, voy a tratar de ordenarme en la pregunta porque tengo muchas ideas y muy desordenadas con respecto a este tema, ¿no? Porque el fútbol, más allá de todo lo que yo tengo para criticar, es un tema mío personal, sí. Al fútbol, sí. es un lugar que ocupa, que es muy importante para muchas personas, el fútbol, no solamente para quien lo juega, sino para quien lo vive también alrededor de lo que pasa en una cancha. Socialmente cumple también un papel muy importante, y a veces uno se pregunta, en estos tiempos donde estamos en un cambio, en un movimiento grande realmente, ¿qué responsabilidad le cae al fútbol en lo que pueden ser cambios sociales muy importantes a futuro? Yo a veces pienso en las sociedades modernas, como las sociedades nórdicas, donde históricamente las mujeres y los hombres tenían un lugar prácticamente equitativo, ya desde la antigüedad, sí. de la antigüedad, y basta con ver series históricas para entender lo que estoy diciendo, y hoy en día son sociedades, hace muchos años que son sociedades muy modernas, y uno ve, he visto partidos de fútbol femenino, y uno ve un poder que iguala lo que pasa en una cancha en fútbol masculino, y te repito la pregunta, ¿qué responsabilidad calculás vos que le cabe al fútbol en eso como un ejemplo social, ¿no? Hay que sacar mucha borra del fútbol para que realmente sea un ejemplo social. Totalmente, el fútbol bien utilizado es una herramienta perfecta para lo que quieras. Yo no entiendo cómo el fútbol, como bien dijiste, el fútbol regula hasta nuestro estado anímico. Si nosotros ahora, dentro de un par de meses, pasamos de fase en el Mundial y dejamos a Argentina afuera en la siguiente fase, esto va a ser un carnaval y vamos a volver a estar todos contentos y nos vas a ver en la calle con las banderitas de Uruguay. Va a pasar eso. Y va a haber un clima de alegría y de fiesta, como la última vez que lo vivimos, creo que fue, no sé si en Sudáfrica o en Rusia, capaz que cuando dejamos afuera a Portugal. Entonces regula el estado anímico de una sociedad. Imagínate, yo te puedo decir que gracias al fútbol hay un montón de público no lector que se rehusaba a leer, y gracias a mis libros empezaron a acercarse a un libro y a leer. Entonces el fútbol rompió algo ahí, no fue Daniel Baldi, fue el fútbol, que era utilicé el fútbol para narrar una historia. Bueno, y de hecho, Daniel, perdóname, pero sí, para complementar y que no quede por fuera, está la Fundación Celeste. Claro. Vos sos gerente de la Fundación Celeste, que se creó después de Sudáfrica. Justamente también ustedes lo han hecho con el objetivo de rescatar esos valores que tuvo esa selección. Totalmente, ¿no? Es Es que si al fútbol vos le agregás la cara buena, los valores, el compromiso, la solidaridad, la disciplina, la educación, el camino es la recompensa. ¿Qué significa eso? Que el resultado no es a como de lugar, lo que importa es cómo llegamos a este resultado. Y en el camino puede ser que obtengamos el resultado que esperábamos o no, pero no importa, porque se trazó una estrategia, un camino a seguir, una filosofía, que si la cumplimos, y bueno, capaz que la pelota pegó en el palo y entró y nos vamos a abrazar y estar contentos, capaz que la pelota pegó en el palo y se fue afuera y vamos a llorar un rato, pero vamos a estar tranquilos que hicimos lo que se debía hacer. Entonces, cuando esas cosas son lo que priman en el fútbol, y es muy probable que después tenga resultados
más largo o más corto o tiempo más largo, que tengas buenos resultados. El tema es que también hoy día la inmediatez, las redes sociales, la vorágine, la violencia, todo, es como que te empañan eso del fútbol y sacar, vos fíjate que, pongo el ejemplo de Nacional, en el último año tuvo como 5 técnicos, y eso es porque es una vorágine, una locura, que como es todo ya. A mí me pasaba en las inferiores. Yo estaba en las inferiores de Racing, por ejemplo. Me encanta a mí trabajar en inferiores porque yo creo que es donde, aparte de ser entrenador, sos formador, y a mí yo creo que es donde más hay que prestarle atención a la formación del individuo. Y a mí me evaluaban si hacía bien o mal mi trabajo, gente que no me iba a ver durante la semana y que después le decían, la sexta de Racing perdió 3-0, empató 0-0, ganó 1-0. Y en base a eso era si evaluaban si yo estaba trabajando bien o no. Entonces, es bastante triste quienes gobiernan el fútbol, y de ahí es muy difícil pretender que la estructura esté bien. Lo que pasa es que quizás ese es el primer gran filtro del fútbol, porque si no cualquiera jugaría al fútbol también, ¿no? Digo, hay que estar muy preparado, para ser futbolista, para ser DT, para estar en la cancha. Claro, pero hablando del ámbito profesional en ese caso. Claro, pero lo llevas a baby fútbol, a los gurises. Pues me quedé pensando también en una cosa que le hemos hablado con un montón de veces, en esa etapa formativa, ¿no? Que estás moldeando también a esos pequeños. El rol también que tiene el mano a mano también con los adultos que están alrededor de eso. Porque quiero sacar la mirada del fútbol profesional, porque no todos llegan al fútbol profesional, son los menos. Me importa también la mirada sobre el resto, los miles de gurises que hay en las canchitas de baby fútbol. Lo que pasa es que vos, perdón que interrumpa, pero el baby fútbol tiene un discurso y otra dinámica, son cosas totalmente diferentes. Lo que se dice de la cancha para afuera, dicho por el propio DT, que está en el baby fútbol, no es lo mismo que pasa dentro de la cancha. Bueno, acá tenemos uno justamente formador de eso mismo, aparte, por eso me interesa tu mirada. El baby fútbol, lamentablemente, muchas veces es una centrifugadora que va tirando niños para afuera del baby fútbol, muy valiosos. Pero lo que pasa, de hecho, siempre pongo el mismo ejemplo, pero mi hijo dejó de jugar al fútbol en el baby fútbol y tenía condiciones, era bueno todo, pero ¿qué pasa? Un día era tal el clima de violencia que se vivía afuera y le hacen un gol en la hora y entra el técnico del equipo rival y les grita el gol en la cara con una violencia, porque era un grito que había como, no sé, bueno, una cosa espantosa, que mi hijo se orinó encima en la cancha, se hizo pichí encima, y yo callado, nunca ni lo obligué a ir ni lo obligué a salir. Él decidía. Y cuando va en el auto me dice, papá, no quiero venir más. Y fue un alivio para mí. Qué suerte. Dije por dentro, ok, no vas a ir más, tranquilo. Y coincidí con él. Pero, ¿qué pasa? Capaz que estamos alejando esos gurises del baby fútbol que tienen contención en la casa, amor, que les enseñamos valores, y está llegando ese que en la casa vive violencia y se replica la violencia el fin de semana en la cancha. Entonces para él es su hábitat natural. Pero no, justamente tenemos que sancionar eso. Tenemos que tratar de que el violento deje de serlo. Y si ya empieza de chico siendo violento y está todo bien y es el clima que impera en la cancha, ¿qué le vamos a pretender después cuando se hace grande que no lo sea? Vamos camino, perdón que cambie de tema, pero si no nos vamos del libro y y de este tema hay tela para cortar, para tirar para arriba. Y no te quiero distraer. Pero Alfonsina también arrancó en el baby fútbol, no está nada. Y lo padeció también. Claro. Por eso, y uno se pregunta, teniendo en cuenta que está esa formación y yendo de vuelta al personaje y yendo de vuelta al libro, uno se pregunta por la equidad en lo que tiene que ver. Vos entras a un club hoy en día y están las gigantografías de los jugadores referentes o los actuales, y ves que hay un par de mujeres que también forman parte de esa especie de altar, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa con la equidad en ese sentido? Y voy a lo mismo, cómo va pintando el futuro también, ¿no? Y está muy bien lo que decís, la palabra equidad, porque algo que yo suponía, y hablando con las que saben, la gente que está trabajando en
la equidad de que deben tener los equipos de fútbol con el fútbol femenino, o a nivel deportivo, saquemos el fútbol, a nivel deportivo en general. Sí, está bien. No es igualdad, porque yo creo que es un error decir, tenemos que cobrar lo mismo, ser iguales. No. Lamentablemente hay una brecha muy grande, nunca alcanzarían esa igualdad, porque, por ejemplo, ahora el Mundial de Fútbol es el evento que concita toda la atención mundial y se paraliza un mes y poco el mundo mirando el Mundial de Fútbol, y le preguntás a la gente en la calle cuándo es el Mundial Femenino, no te lo saben responder, y es el año que viene en Brasil. Entonces, no pretendamos igualdad, sí equidad. ¿Equidad qué es? Darle la posibilidad a niños y niñas de que los dos practiquen fútbol, que tengan condiciones, que los vestuarios del fútbol femenino sean distintos al del fútbol masculino. Son el diseño, el diagrama, la estructura ya tiene que ser distinto. Bueno, de hecho el amateurismo del fútbol femenino también. Claro. Y se ha luchado por eso en el fútbol de acá, y es como una carreta el fútbol de acá. Hay otros lugares donde el fútbol femenino sí viene rápidamente creciendo, y bienvenido sea, pero no por un tema de sacar jugadoras y que lleguen a ganar dinero, sino por un tema de hacer deporte. En Estados Unidos, por ejemplo, hace añares que el fútbol femenino es hasta más importante que el masculino, y no hay ningún drama. Sí, pensándolo, ¿no? Como deporte, como espacio para que socialicen los chiquilines y estén dedicados a una actividad deportiva y no a otras cosas, ¿no? No estamos hablando de pensarlo como una salida profesional ni laboral, ni para salvar a toda la familia, ¿no? Si lo pensáramos así, estamos en un fracaso rotundo, porque llegan a profesionales menos del 1% de toda una generación. Lo que pasa que es ese 1% el que conocemos. Exacto. Ese 99% que quedó en el camino no sale en los diarios ni en la tele, pero créanme que es mucho más grande, lamentablemente, toda esa población que queda detrás de ese que llegó. Mira, hay oyentes que cuentan, mira, nos escriben desde Pueblo Belén, en Salto. Sí. Dice, mi sobrina tiene 10 años, hace varios que juega en chiquillada y está en la selección de baby fútbol del pueblo. Acá el baby fútbol es mixto y yo ya estoy muy orgulloso de ella, y nos cuenta, bueno, esa experiencia, y oyentes también, bueno, que celebran un libro con una mirada desde una niña, ¿no? Sí. Y bueno, Alfonsina también juega el fútbol mixto, pero ¿qué pasa? Hay un momento que tiene que dejar de ser mixto, claro, por el desarrollo, y ahí a veces se le complica a las chicas, porque no tienen dónde ir a jugar, porque terminó el fútbol mixto, se tienen que separar, y ahí hay equipos que tratan de promover el fútbol femenino y tienen categorías y siguen jugando al fútbol, y hay otros que no, y se tienen que ir o salir a buscar desesperada porque no tienen dónde jugar. Si vos decías que es un libro pensado para la familia. Y es divino compartir lecturas en familia, ¿no? Pero también es un libro que lo puede leer perfectamente una niña. Me parece que también, como te cuenta tantas etapas diferentes de la vida de Alfonsina, es un libro para agarrar en distintas etapas, y creo que no te perdés de nada y aprovechás mucho. De hecho, me sorprendió, ¿no? Y para bien, pues yo siempre aclaro y advierto, si se quiere, porque yo, tengo muchos libros que se ajustan a determinadas edades. Entonces siempre aclaro que este es más bien para un 6º año de escuela, y sin embargo hay maestras que lo han escogido como libro para un 4º año de primaria, un 3er año de primaria. Y yo le digo, qué osada, mirá. Sí, dice, no voy a leerlo entero en la clase, obviamente, es muy largo, pero estoy agarrando capítulos que me sirven para un abordaje de alguna temática que quiero exponer y hablar y debatir, y bienvenido sea, eso es buenísimo que suceda eso, no hay por qué leer un libro entero, se pueden escoger capítulos y de ahí después, si lo quieren leer en la casa, lo leerán, y si no, no. Y además eso que hablamos tantas veces, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las mujeres en la ciencia, y esa falta de referentes mujeres en distintas actividades, ¿no? Me parece que esto está buenísimo para eso mismo, ¿no? Para contar una historia, más allá de que sea un personaje, ¿verdad? Ficción en ese sentido, pero es una historia que han pasado muchas mujeres del fútbol. Es real. Es que me sorprende la cantidad de mujeres de todas las edades que me han escrito para agradecerme, porque ellas vivieron y se sentían Alfonsina, pero montones. De hecho, la mamá de Ronald Araujo, yo no sabía, pero cuando queda embarazada de Ronald es cuando deja de jugar al fútbol. Mira. ¿Viste? Se dan esas situaciones que uno desconoce y que
les tocó vivir a un montón de gurisas y mujeres mayores. Yo la verdad que sinceramente como mujer celebro poder hablar de estos temas en distintas actividades, porque el tema de las brechas salariales, las diferencias que hay, bueno, todo eso, los temas del embarazo, el volver a trabajar después, los problemas que tenés que enfrentar en distintas cosas, pero me parece que abrir el diálogo a esto en distintas actividades ayuda mucho y suma mucho. Claro. Sobre todo para las que se están animando para a empezar. Para las mujeres y para los varones y para los hombres. Para todos. La verdad, también hay un apoyo familiar desde el primer momento en Alfonsina, porque Alfonsina le dice en un momento a los padres cuando es una niña, me siento raro cuando digo que me gusta jugar al fútbol, quiero ser futbolista y me miran raro, y los padres inmediatamente, vos vas a hacer lo que quieras hacer y te vamos a apoyar en lo que decidas. Es lo que te iba a preguntar. De entrada. ¿Es un libro de fútbol o es un libro de trayectoria? Y yo creo que es de trayectoria, sí, porque uno que por ahí, mis libros generalmente se los recomiendan a aquel que es futbolero, y tengo un montón de público que odia el fútbol y se engancha con mis historias porque se identifica igual, así quiere hacer cualquier otra cosa, ¿viste? Porque es permanentemente un conflicto y una superación personal a ese conflicto, o no, o el conflicto me agobió y pido ayuda, porque ella en un momento se siente en el momento que supuestamente está en la cresta de la ola en su carrera, es cuando se siente más sola, triste y abandonada y vacía, y recurre a ayuda terapéutica. Por eso la otra vez cuando lo presentamos fue una terapeuta que trabajó muchos años en el fútbol masculino y femenino nacional, como Verónica Tute, y abordó esa temática. Pero esa es otra cosa. Yo cuando jugaba al fútbol, quien tenía ayuda terapéutica era aquel joven o que se le había muerto, había sufrido una desgracia, se le había muerto algún familiar cercano, o tenía, algún problema grave o serio. No aquellos que supuestamente no teníamos ningún problema, cuando teníamos 3.000 problemas en la cabeza. Lo que pasa que me di cuenta lo importante que era cuando me fui de Uruguay y en México, llego a México y me dicen, el martes que viene tenés hora con el psicólogo. Yo dije, epa, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice, no pasó nada. Integrás esta institución y vas a ir. Y fue un alivio para mí porque pude abrirme de tal manera como jamás pensé que podía llegar a hablar con nadie. Y lo que debe ser a la hora de rendir también, el poder estar abierto, el poder, porque no es fácil correr con toda una cáscara, correr y tratar de ser efectivo, ¿no? Cuando vos estás cargando con un caparazón que lo llevas adentro. Esas mochilas todo el tiempo, tan pesadas, que se vuelven a veces perjudiciales para la tarea que tenés que cumplir. El futbolista, aparte, yo siempre digo lo importante que es el trabajo emocional, porque un futbolista puede pasar de la pobreza a la riqueza y de la riqueza a la pobreza. Sí. En un pestaneo. De ser amado a detestado. Y de ser amado a ser el más puteado. Sí. Pero eso pasa en el mismo partido. O sea, eso, yo que tengo menos fútbol que el Vaticano, lo he visto, que me ha llevado prácticamente de prepo. Vos sabés que yo me he quedado mirando más al público que el partido mismo, y es ver cómo fulano pasa de ser un dios olímpico a ser la mierda más grande que todo lo que se deposita en el jugador, en el cuadro. Bueno, ya lo hemos hablado un montón de veces desde ese punto de vista, todo lo que representa para los hinchas. Y el hincha demás, cree que lo traicionaste. Perdón. Y cuando eso quedaba solo en la cancha, ahora el rejugo sigue, el lixiviado sigue en las redes y dale que es tarde. Son peligrosas. Por eso. ¿Cómo no va a ser positivo tener apoyo en salud mental? Por favor, en todo momento de la vida del futbolista. Sin duda. Y además es increíble porque no solamente pasa en el fútbol, pasa en todos los órdenes de nuestra vida en sociedad. Pasa una tragedia y todos ponemos cara de circunstancia, agachamos la cabeza y estamos ahí, y estamos solidarizados, y creo que nos dura 2-3 días y volvemos a ser los mismos monos de siempre después, en el mismo tema además, ¿no? Totalmente. En el mismo tema en el que en un momento, pero mirá, fíjate, se mató fulano. Sí, pero mirá, sin ir a ese extremo, pero hay un caso muy reciente de Silvera, el que era 9 de Peñarol, que está jugando de 9 hoy día en Nacional. Bueno, todo lo que pasó.
y hasta los ex compañeros no lo saludan, le sacan la mano y todo. Pero es peor eso, porque eso es una pose muchas veces también. Claro, para la hinchada, tribuna. Y eso es muy triste. Claro. Eso es tristísimo. Caer en eso es una... Eso es tristísimo. No, pero amenazas que recibió. No, es tremendo. eso, Es tremendo. Daniel, bueno, quedan los oyentes recontra enganchados con el libro. Me llamo Alfonsina, soy futbolista, lo pueden encontrar, es de Editorial Planeta, está en las librerías. Nosotros en la transmisión de YouTube estamos compartiendo, para los que nos están viendo, además de escuchándonos, la portada, la tapa del libro. Así que bueno, queda la y tengo una anécdota de una amiga que se lo di el jueves pasado, de una de las speakers, Muma Sebasti. Me dijo, Dani, no te voy a mentir, voy a tratar de leerlo, pero hace 10 años que no leo un libro novela, leo todo de arquitectura, esto, lo otro, pero me llamó, el domingo publicó que en 48, que no podía creer que en 48 horas lo había leído porque se había enganchado de tal manera, no había parado de leer. Así que hay que animarse, hay que tratar de enganchar la lectura. Claro, es una buena amiga, nos sirve para mucho. La lectura a papel la defiendo mucho porque es salir de la pantalla un rato, es otro estímulo. Ya está estudiado que a nivel cerebral uno adquiere mucho más concentración, baja en otro plafón, es importante. Así que apostar un ratito de lectura en el día viene bien. Siempre sos bienvenido aquí a Sarandí. Muchas gracias como siempre por esta visita. Seguiré viniendo. Claro que sí. Nosotros te vamos a seguir invitando. Un placer siempre.